Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Empieza el frío y estamos encerraditos acá en el Café La República. No sé. ¿Estamos para una ginebrita? No sé. Estamos para... Bueno, podemos ir ensayando para el invierno. Santiago... Yo me ocupo. Por favor. Aquí en el café. Bueno, Jorge, de hecho nos hemos reunido hoy también en nuestro querido Café La República y no me voy a cansar de compartir con los oyentes la convicción de que otro nombre no podría haber tenido este café. Se tiene que llamar La República porque es una expectativa, es una exigencia, es una esperanza y al mismo tiempo es el recuerdo de algo que no queremos dejar caer en la costumbre de decirlo. Si repetimos demasiado el sustantivo república sin volver a meditar sobre sus contenidos, me parece que contribuiríamos a la victoria profunda de los que detestan la república. De esta otra manera, mediante la revisión crítica constante de lo que el concepto exige y lo que la experiencia revela, pues entonces le vamos dando alternativas al pensamiento. Hoy, Jorge, tu editorial, el encuentro con Jesús Rodríguez y esta charla con Juan Villegas parecen articulados sobre un eje común constante, sobre un eje común que no se ausenta de ninguna de las exposiciones. ¿Y cuál es ese eje común? Precisamente el de la reivindicación de la ecuanimidad, del espíritu crítico. Un espíritu crítico que cuando nos volvemos hacia tu editorial y la reflexión sobre la Feria del Libro aparece como una ausencia. Vos caracterizabas a la Feria del Libro al cabo de medio siglo de vida como un auténtico centro de resistencia de espíritu pluralista, abierto, y donde sin embargo no dejan de aparecer, sobre todo en los momentos inaugurales, la tendencia al maniqueísmo, a la descalificación recíproca por parte de los que disienten con el gobierno y de un gobierno que aspira vez a vez a presentarse como una expresión acabada de la cultura. Y vos decís, no podemos hablar entre nosotros, tenemos que poder meditar qué es esta insistencia en 50 años de vida de la feria, que cada vez que la inauguramos aparece nuevamente esta grieta que no nos lleva a prosperar en el campo fundamental, que es el de crecer. Decías vos muy bien, la gente altiva no puede crecer. Y la altivez consiste en tener el monopolio o presumir que se lo tiene de aquello que importa decir, de una verdad que no admite contrapartes. En consecuencia, es como si dijeras, al logro de todo lo que la feria representa en términos de cultura, de diversidad y de pluralismo, preferimos de alguna manera el encubrimiento, la farsa, la intransigencia. Y ese espíritu que la feria revela a través de lo que presenta, de lo que expone, de lo que brinda, vuelve a aparecer en el encuentro con Jesús Rodríguez, con el economista, con el político, con el hombre que viene a decirnos, hay tres conceptos fundamentales que no podemos abandonar nunca en la medida en que sea la república y la democracia lo que importe. El papel de la solidaridad, el papel de las reglas de juego en la sociedad y el pensamiento alternativo, es decir, la idea de que los partidos políticos son imprescindibles para configurar un espacio auténticamente democrático. Jesús Rodríguez se presenta en este encuentro con nosotros dándole cierta
yo diría, presencia a la complejidad del problema de constituir en el país fuerzas alternativas que no se presenten como monopolizadoras de la verdad, intransigentes, despectivas, marcadas esencialmente por el odio y por la convicción de que nada ajeno a lo que se hace puede tener sentido. Los partidos políticos, tan marcados por él como indispensables, representan eso, una opción superadora del populismo en la medida en que ellos mismos puedan aprender de su fracaso. A esto se une entonces la apuesta que tan magníficamente nos trae Juan Villegas, el director de cine, con su película No Matarás, cuando nos dice: esta es una película que no quiere distinguir entre réprobos y elegidos. El no matarás, el no a la muerte, de alguna manera es un no a todos aquellos, yo diría, partidarios de la idea de que se puede alcanzar la verdad a través del asesinato, del crimen, de la descalificación del otro. El valor democrático de esta película es el camino, digamos, de recuperar los consensos y la responsabilidad, fundamentalmente la responsabilidad que se ha tenido en la gestación de la locura que en los años 70 se vivió por parte de un muchacho, hoy tiene 50 años, un poco más de 50 años, que no pertenece a ninguna de las familias afectadas con la muerte por esta tremenda crisis que vivimos en los 70. No, él es un argentino, es un hombre que quiere pensar cómo es posible alcanzar la verdad entendida como corresponsabilidad en la gestación del delito. Todo esto, Jorge, irrumpió nuestro programa en la primera parte para venir a decirnos que la República es indispensable, aun cuando no sepamos todavía cómo reconstruirla. Interesantísimo, Santiago, siempre interesante. Siempre interesante nuestro programa. Esto no es solo un elogio a vos, Santiago. Claro, siempre claro. Nos quedamos nosotros conversando porque nos gusta lo que ha sucedido. Nos gusta lo que ha pasado en la primera parte. No es que lo hacemos pocas veces hemos tenido entrevistas que las hacemos por cumplido, porque bueno, que nos quedamos. No, realmente siempre salimos de acá con el portafolio lleno, ¿no? Y eso es muy lindo. Eso Sí, es muy lindo. es la meta. Claro, me pareció que un par de cositas. La apertura de la feria. Creo que la apertura de la feria, el problema que tiene es que no representa el espíritu de la feria. Esas peleas de entre casa, después no se ven. La feria yo diría que la feria es espectacular. Claro. ¿No, Santiago? Es Es fenómeno. espectacular. Es se debate, se habla. Yo no vi nunca. Hay lugar Bueno, para hubo alguna todos. vez, hubo episodios, pero fueron episodios más lindantes con lo policial. Hubo tipos que irrumpieron en las salas para molestar a un autor. Pasa excepcionalmente y era título de diario. Cuando pasa es título de diario. Quiere decir que no es lo común. La otra cosa, me parece que lo de Jesús tiene que haber un contramodelo, pero no porque esté uno de acuerdo o no con el que se está implementando, porque la democracia se nutre debatiendo, se nutre contraponiendo partes, contraponiendo ideas, aunque se complementen. Eso es la contracultura del fragmentarismo. Exactamente. Contra el fragmentarismo. Y yo le agregaría a eso, sobre Juan Villegas y No Matar, tiene que haber otra mirada. Cuando la mirada es única, estamos en un problema. Así es. Vale para la feria, vale para lo que hablamos con Jesús Rodríguez y vale para el No Matar de Juan Villegas. Así es, así es. Esto creo yo que además constituye el espíritu con el que se me ocurrió Sí. que en la tertulia de hoy podíamos invitar a un hombre que falleció, Jorge, hace 1960 años. A la fresca. ¿Qué tal? Murió en el año 65 de la era cristiana. Mira.
nació en el año 4 antes de Cristo, pero ¿sabés qué? Su palabra está viva. Es decir, vamos a invitar a un activo protagonista de nuestra cultura que nos ha dejado una obra extraordinariamente desafiante titulada De la brevedad de la vida. Su autor, Lucio Anneo Séneca. Séneca, el cordobés Séneca, nacido en el Imperio Romano en una de sus provincias, que luego sería española, cordobés, y que con este libro de la brevedad de la vida, dado a conocer en el año 54 de la era cristiana, aún regía la República, más que el Imperio, claro que sí, cuando aún todavía la República bregaba por imponerse como ideal, Séneca publica este libro dirigido a su suegro, Paulino, donde le dice: cuidémonos de la burocracia política, cuidémonos de sostener un compromiso con el sistema político que se tenga que pagar con el descuido de nuestro enriquecimiento interior. Sin cultura personal es difícil que sobre la política se puedan proyectar ideales que vayan más allá de la ambición por el poder. O sea, vamos a hablar de plena actualidad. Eso me estás diciendo. Exactamente. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Estamos entonces empezando a tirar de la cuerdita, Santiago Kubalov, por supuesto, de un hombre contemporáneo. Claro, estamos hoy con la visita simbólica de Lucio Séneca, el filósofo romano que vivió entre los años 4 a.C. y 65 de la era cristiana, y que no murió en forma natural, no. Fue condenado al suicidio por Nerón, a quien él había intentado educar como preceptor, pero Nerón no toleró una educación que contradijera su vocación totalitaria. Habiendo sido un tirano sanguinario, Nerón le ordenó que se suicidara, cosa que hizo Séneca cortándose las venas. Pero en ese acto de autodestrucción, sin embargo, Séneca demuestra nuevamente, como Sócrates en su momento, que es preferible morir a contradecir los principios en nombre de los cuales uno puede identificar su vida como algo que le ha permitido desplegar sus convicciones solidarias, críticas y autocríticas más profundas. Séneca inicia su vida política bajo el reinado de Augusto, todavía dentro de la República. Después desenvuelve con éxito en el foro su propia actividad política, pero Calígula, que llega al poder, ya lo ataca, ya lo obliga de alguna manera a retirarse de la vida pública, cosa que lo impulsa a Séneca a refugiarse en el estudio de la filosofía y en su misma producción literaria. Después sufre destierro durante 2 años en la isla de Córcega y como decía, pese a haber sido el preceptor de Nerón en la época quizá más brillante de su vida, no pudo persuadirlo de que abandonara esas posiciones intransigentes, totalitarias, autosuficientes que caracterizaron a ese gobernante, a ese emperador. Finalmente Séneca termina entonces autoeliminándose, suicidándose, pero dando un ejemplo más y muy similar al de Sócrates, de que una vida puede estar exterminada cuando se contradicen los principios que le dan sentido, mucho más que cuando objetivamente es obligado a morir. Así te diría yo, Jorge, así Mónica, comenzaría para mí esta caracterización de quien fue también dramaturgo, pero por sobre todas las cosas un notable ensayista, un hombre que llevó al campo de la palabra
la creación avant la lettre, como dicen los franceses, anterior al nombre que había de realizar Montaigne al escribir sus propios ensayos. Quisiera entonces comenzar la lectura de Séneca, que tanto nos da que pensar, con una reflexión que nos remite a quién dirige él este libro. Él le dirige este libro a su suegro, Paulino, a quien le dice lo siguiente: la mayor parte de los mortales, Paulino, se queja de la malignidad de la naturaleza por habernos engendrado para un tiempo tan breve, y porque ese espacio de tiempo que se nos dio se escurre tan velozmente, tan rápidamente, de tal manera que, con excepción de muy pocos, los restantes de los hombres son destituidos de la vida cuando quisieran prolongarla infinitamente. No, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Asaz larga, tan larga es la vida y más que suficiente para consumar las más grandes empresas si se hiciera de ella buen uso. Pero cuando se desperdicia en la disipación o en la negligencia, cuando a ninguna cosa buena se dedica el empuje de la última hora inevitable, sentimos en ese momento final que se nos arrebata algo que quisiéramos aprovechar más sin advertir que no lo hemos aprovechado mejor. Pero es impresionante lo avanzado, ¿no? El concepto, ¿no? El concepto, sobre la vida. ¿no? Claro, no es corta. No, no es corta la vida y vale la pena compartir con nuestros oyentes esa convicción. Sí. No es que vivir 80 años es vivir poco. El tema fundamental es saber cómo se llega a ellos si se ha tenido ocasión de entender que la vida es una oportunidad de construirnos en consonancia con ideales que nos den la posibilidad de identificarnos con lo que queremos, con lo que deseamos, ¿no es cierto? Él llega a decir también que la mayor parte de nosotros dura pero no vive. Cero melancolía, Séneca. Sí, no. Duran pero no vive. ¿Y a qué llama él durar? Al estar a merced de la inmediatez. Los hombres que van y vienen de una actividad a otra, no es que no tengan posibilidad de ganarse la vida, pero no hacen otra cosa que correr detrás de la mera actualidad, cuando en realidad lo que interesa es valerse del tiempo para apuntar a cuestiones que tengan que ver con intereses más constantes, con dilemas que de alguna manera son fundamentales. Muchos se quejan, dice el propio Séneca, que es muy desatinada la indignación de algunos. Quejarse del desdén de sus superiores, de la altanería de otro. Esto es muy frecuente en todos. ¿Por qué nos tratan de este modo? ¿Por qué no nos prestan la atención que queremos? Y yo les pregunto a ellos, ¿uno se presta a sí mismo la atención que debería como para hacer de sí alguien interesante para uno? Muy bueno. Extraordinario, ¿no? Yo no tengo ahora que preguntarme por qué otro me dispensa este trato, sino porque yo me dispenso un trato como aquel que le reprocho a los otros. Qué impresionante. ¿No? Qué notable. No se encuentra a nadie que quiera repartir su dinero, pero su vida, como cada cual, la distribuye entre muchos. Distribuir el dinero entre otros es mucho más interesante que compartirlo solo con uno, porque el otro es siempre alguien que nos busca, ya no en función de la demanda que hace de bienes materiales, sino porque nos da una oportunidad de aprender de nosotros a considerar a los demás. ¿Cuál es la causa de todo esto? Que vivís como si tuvieras que vivir siempre, que nunca os viene a la mente la idea de vuestra fragilidad. La vida es doblemente frágil si no somos capaces de ser consecuentes con la búsqueda de la sabiduría y no solo de la oportunidad. Es increíble, extraordinario.
qué interesante es tener en cuenta este texto, ¿no es cierto?, escrito a 10 años precedentemente de su muerte, en el cual Séneca entiende que lo breve de la vida se multiplica en la medida en que nosotros no somos capaces de sostenernos en ideales educativos que puedan brindarnos una sólida formación. Que es finalmente tener un proyecto de vida, ¿no es Ahí cierto? está. Traducido Eso. a términos contemporáneos. Claro, ¿no? es lo que nosotros llamaríamos un proyecto de vida. Claro. Qué necio olvido no es de nuestra mortalidad diferir para los 50 o 60 años que siguen a nuestra actividad con la idea de una jubilación, los sanos consejos y querer datar el comienzo de la vida desde una fecha a la cual pocos llegaron. Solemos decir, cuando yo sea anciano me dedicaré a lo que me importa, cuando en verdad lo que deberíamos hacer es no cederle espacio a lo que no nos importa como si fuera lo único que podemos hacer. Increíble a lo avanzado, ¿no? Lo Qué avanzado del interesante. pensamiento, claro. Verás cómo de la boca de los hombres más influyentes y encumbrados caen expresiones que dan a entender cómo desean el reposo, cómo lo encarecen, cómo lo anteponen como ideal a cualquier otra suerte de bienes y sin embargo ansían apearse de aquella altura si pueden hacerlo con seguridad, porque la fortuna, sin que ningún embate desde fuera la sacuda, ni ninguna conmoción interna la haga crujir, se rinde a su propia pesadumbre. Con lo cual quiero decir, todo aquel que anhela una vida mejor y sabe cuál es y no cumple con ella, teniendo la oportunidad de hacerlo, se traiciona a sí mismo. Qué bárbaro. Interesante entonces el planteo de Séneca dirigido a su suegro, diciéndole realmente, ¿por qué no, después de todo lo que has hecho desde la función pública, por qué no vas volviendo a vos mismo, a todo aquello que te permita reencontrarte con lo que decís que anhelás? ¿Cómo puedes decir, oh Paulino, que no tienes tiempo para volver a los grandes sabios griegos si los conoces y no los has perdido en tu interior? Al desconocerlos en tu tiempo, te desconoces a ti mismo. Así nos lo dice, ¿no? La ineptitud, entonces, para capitalizar el transcurso del tiempo es lo que tanto marca en este libro. Él dice que las pasiones son indispensables para el hombre, pero más indispensable aún es el saber administrarlas. Mirá. Quien no administra bien sus pasiones, al estar a merced de ellas, fatalmente no hace lo que quiere, sino que quiere lo que las pasiones le imponen. Claro. ¿No? Es un planteo modernísimo. Sí, el propio sería, Freud sería la neurosis de Freud, ¿no? Digamos. Eso es, las pulsiones cuando son descontroladas impiden que una vida nos pertenezca realmente, ¿no? Claro. Bueno, acá hay otra idea muy interesante que tiene que ver con lo que yo les decía sobre la diferencia entre vivir y durar, ¿no? Todos los que se precipitan a hacer de su vida una utilización desenfrenada de su tiempo y se muestran hastiados del presente porque desean innovación y no saben cómo encontrarla en sí mismos, son acuciados por un concepto erróneo del futuro. El futuro no es lo que les permitirá llegar a donde quieren, aunque sueñen con eso. El futuro es la posibilidad de que el tiempo venidero les dé lo que el presente les da, una oportunidad de ser ellos mismos. Qué lindo, estamos hablando de Séneca, está hablando Santiago Kovaldov. Leyéndolo. Sí, hemos hablado, ahora lo está leyendo. Quiero decir también para los oyentes que lo está haciendo desde un libro. La brevedad de la vida. La brevedad de la vida. Sí. Que además es una reliquia. No, claro, ese yo libro iba a en sí. eso, quería contar. El ejemplar que tiene Santiago en sus manos. Eso, con Mónica estamos impresionados porque se trata de un hermoso objeto de la época que Santiago estudió a Séneca, ¿verdad? Así en es. la facultad. Así es. Creo que Cuando hasta encontró leíamos, un recuerdito ahí
Y sí, se empecé cayó. a leerlo a los 20 años. Y si pudiera decirle algo, Sí. yo a Séneca le diría, maestro, usted no ha dejado de acompañarme. No. Eso me lleva a pensar que tal vez aproveche mi vida. Se me ocurre pensar en el Santiago de 20 años, ¿no? Bueno, ¿Qué impresión le causó leer esas palabras de Séneca? ¿Cómo imaginabas tu futuro? ¿Cómo imaginabas tu vida? Sí, es una pregunta preciosa, Mónica, la que me haces, porque tiene que ver con una de mis emociones más profundas y perdurables, que es la de haber descubierto los clásicos. La de haber descubierto en el colegio secundario a aquellos autores que hoy yo definiría de esta manera. ¿Qué es un clásico? Un autor cuya lozanía nos ve envejecer. Maravilloso. Claro. Siempre son jóvenes. Acá está Séneca, Sí. como un autor recién editado, Muy buena. con una palabra encantadoramente escrita y al mismo tiempo honda, y yo un poquito distinto del pibe de 20. No. Claro. ¿No es cierto? Y sin embargo el mismo. Fíjense en esta hermosa frase de él. No has de decir que fulano vivió mucho porque tiene canas o arrugas. No vivió mucho si solo te fijas en sus canas o arrugas. Dirás que duró mucho. Qué distinción fundamental entre vivir y durar. Y hoy vivimos en una época, amigos, en que uno tiene la impresión de que el anhelo de no parecer mayor domina, nos llena de ansiedad. Que se nos diga estás como siempre parece ser una meta, y hay un desdén muy profundo por el envejecimiento en nombre de una apología de la juventud. Claro. Cuando para Séneca eso era también parte de del aprendizaje. Eso, muy bien lo decías, de la sabiduría. La sabiduría de la experiencia, claro. Está hablando de hombres y mujeres que vivieron hace 2000 años. Claro. 2000 años, y está haciendo un retrato de rasgos psicopatológicos que bien valen para el presente también, ¿no? Sí. El momento en el cual él cita a Horacio, el poeta Horacio, todo lo que está por venir se asienta en un terreno inseguro si creemos que el futuro es algo como lo que deseamos. No lo sabemos. Tal vez se parezca, tal vez no. Oye cómo clama el mayor de los poetas, se refiere a Horacio, para él el mayor de los poetas, quien como inspirado por la divina boca de una musa, canta en su verso inmemorial. El mayor día de la vida es el que huye, el primero de los míseros mortales que están llamados a vivir no la eternidad, sino el momento. Aprovecha el día, pero no como si fuera algo a digerir, sino como si es algo que te conmueve. Oh, hermoso. ¿Por qué vacilas?, dice el poeta. ¿Por qué te detienes? Si no atrapas tu día, huirá, pero si solo lo consumes, huirá también. Esto es la poesía romana, ¿no es cierto?, de los siglos en que vivió Séneca, el siglo de Séneca, 2000 años atrás, ¿no? No bebas a toda prisa, bebe bien. Es realmente cautivante, ¿no? La Sí. lectura que está haciendo Santiago Kovadlov, Mónica, porque, bueno, siempre nos sorprendemos, algunos más, algunos menos, cuando apelamos a los clásicos y descubrimos que muchas de las cosas que nos llevan tanto tiempo de meditar, a veces de entender, están ahí, desde que el hombre es hombre, desde que empezó a producir intelectualmente cosas. Están estas reflexiones tan profundas que luego otros desarrollaron. Pero me parece, Santiago, que este es el gran valor que tiene, en ese sentido te lo agradezco yo personalmente, que hayas traído a Séneca, que hayas traído un autor 1000 años atrás, como decís, como bien lo dijiste, porque es parte de lo que pretendemos. Nosotros no corremos
no corremos detrás tratamos muchas veces de insistir con algunas cuestiones. Sí. No porque nos sintamos viejos, porque nos preocupe nuestra propia decrepitud. No. No es ese el motor, no es ese el motor, ¿no? Por ahora, al menos, Santiago. Así es. No es ese el motor. Sino porque creemos que es nuestro pedacito, es la parte que nos toca, ¿no? Poner este entusiasmo, bueno, en ese sentido, lo de Santiago es espectacular. Lo de Séneca, Sí. Jorge y Mónica, es muy interesante porque él distingue dos formas de enajenación. Sí. Él habla de los hombres en sentido genérico solo atareados y de los que están ocupados en lo que importa. Por Claro. supuesto, él pertenece a una clase social que tiene la posibilidad. oportunidad de estudiar, Lógico. pero al mismo tiempo él advierte que esa misma clase social abastada y con recursos, no invierte su tiempo en el estudio, sino en el mero ajetreo, en una ocupación donde estar atareado es de alguna manera estar entregado a un ir y venir constante de aquí para allá, ¿no? Sin tener la oportunidad de detenerse a reflexionar. Claro. Esta es la enajenación que él va a marcar. Fíjense ustedes, volviendo a su texto Sí. de la brevedad de la vida. El espíritu ajetreado no profundiza nada. El hombre agobiado de quehaceres en nada se ocupa menos que en vivir. Y eso que la ciencia del vivir es la más difícil y la que mayor esfuerzo requiere. Maestros de las otras artes se encuentran a montones y en profusión, pero el arte de aprender a vivir requiere ante todo un gran maestro, que es uno mismo reflexionando sobre la premura en que se ahoga. Vivir se ha de aprender toda la vida. No es una ciencia, es siempre un aprendizaje. Y lo que acaso te sorprenda más, Paulino, toda la vida se ha de aprender a morir, porque morir no es simplemente expirar. Morir es saber que hay un límite para todo y una oportunidad de llegar al último día pleno de realización interior. Es, créeme, Paulino, propio del varón más eminente, del que puja su cabeza sobre todos los errores humanos, no dejar que caiga en el vacío la más pequeña partícula de su tiempo. El tiempo es una divinidad, pero sobre todo el creyente en ella es el que se deja habitar por cada hora, y por eso su vida es sumamente larga, porque cuánto dedicó, cuánto de sí mismo entregó, no al tiempo que pasa, sino al tiempo que lo habita. Entre la diferencia, Últimas noticias. el tiempo que pasa y el que se habita, claro, porque es como que a veces vivimos como si pareciera que el tiempo es infinito. Ahí está. Y a veces parar un poco, vivir con propósito, con un poco más de conciencia en uno mismo. ¿Cuánto nos cuesta? Estamos ¿Cuánto siempre nos cuesta? corriendo atrás de la ambición. Sí. En está consecuencia estamos delante de un pensador actual Mm. que viene, además, para inscribir esto en el marco político de la época, que también es interesante. Él ve lo que se va haciendo de Roma. Él advierte que en manos de los Calígula, de los Nerón, de los Tiberio, Roma va perdiendo sustancia en el frenesí loco de apoderarse del poder, de no hacerle lugar más que a la palabra propia, de desoír los consensos, de no poner la atención primordial en el desarrollo ético de Roma, sino en el sanguinario desarrollo del poder. En ese marco, a él que le ha tocado ser tutor de un hombre que no vacilará en asesinar a su propia madre, como en Nerón, o que no vacilará en condenar a la muerte finalmente a él mismo, él dice, no, lo que se está perdiendo con un concepto más hondo del tiempo es un concepto más rico de la vida en comunidad. Y lo quiero marcar, dice él. Qué actualidad, ¿no? Qué actualidad, además, en el rol de los intelectuales. Ah, muy bien esto, ¿no?, que subraya. Claro. Aquí está él demostrándolo. Acá está él, siempre igual, siempre advirtiendo sobre las ambiciones, me refiero a los buenos intelectuales, ¿no? Sí. A los que tienen buenas ideas, siempre advirtiéndole al poder
que están desperdiciando el tiempo en realidad, que están mancillando la vida, están haciendo cosas. Bueno, esto es el rol fundamental. Claro, claro, muy, muy importante esto que marcas, porque efectivamente con Séneca lo que se va constituyendo en Roma y será encarnado también por otros espíritus de la época, como Cicerón un poco después, es esta idea de que uno no le hace concesiones ni a la hipocresía ni al convencionalismo, que la ética que marca una vida responde a la convicción profunda de que la tarea y el desafío primordial es insistir en la dignidad. Y te hago una pregunta, Santiago, al paso. ¿Cuánto de estas opiniones intelectuales, por llamarlas de alguna manera, el poder las escuchaba? Sí, tenemos en Séneca un ejemplo acabado de que muy poco. Muy poco. Incluso Cicerón llegó a ser muy desoído, porque Cicerón bregaba por el sostenimiento de la república y no del imperio. Él decía, ¿qué es el imperio desde el punto de vista político? Es la concentración del poder en una sola mano, es la concentración del poder en una sola figura, en una autocracia, y con la autocracia se pierde el pluralismo que garantiza mediante el intercambio de ideas la búsqueda de consensos más prudentes, más sabios. Claro. Entonces, Cicerón es desoído, va a ser asesinado también, como lo fue Séneca, aunque se haya suicidado, fue un suicidio inducido, claro, ¿no es cierto? Pero lo cierto, el propio Horacio también se vio obligado muchas veces a cerrar su boca como Ovidio para no ser castigado por el poder. Siempre te diría la tensión entre el poder político y el pensamiento crítico por parte de los intelectuales mantuvo una relación que lleva a la conclusión que a veces hoy en día saca Albert Camus cuando dice: entre las palabras y las balas, elegimos las palabras, porque de las balas no podemos formar parte sin asesinar. De lo que uno también podría deducir que cuando los intelectuales terminan seducidos por el poder, se pierde su rol. Muy bien, muy bien. ¿No? Es lo que le pasó a Sartre finalmente con el Partido Comunista Francés. Y tantas veces lo hemos visto acá en la propia Argentina, ¿no es cierto? Y recientemente. Y claro, porque eso. O sea que el rol del intelectual es inevitablemente la incomodidad. Lo decís muy bien, ¿no? Creo yo que ser un intelectual implica estar dispuesto a llevar a la prevalencia de la pregunta sobre la respuesta definitiva. Claro, y siempre el poder va a intentar domesticarlo, va a seducirlos, va a escucharlos, pero siempre va a tratar también de domesticarlos, de tenerlos cortitos. Esto ha pasado históricamente. Así es. ¿No? Las dictaduras han entendido muy bien que el mayor peligro que corren empieza con el enunciado que las denuncia. Y los gobiernos populistas de un orden o de otro siempre han tratado que los intelectuales sean sus voceros. Escuchen bien, porque estamos hablando de Séneca, 1000 años dijiste, ¿no? 2000 años. 2000, perdón, 2000. 2000 años. 2000 años. De hombres y mujeres que vivieron hace 2000 años. Déjame agregar esta palabra que para todos nosotros es una bandera. Es propiedad del alma segura y sosegada discurrir por todos los tiempos de la vida, entender que el pasado no quedó atrás, entender que el futuro está hoy entre nosotros y entender que el presente no es mera fugacidad. El espíritu de los atolondrados, como que están bajo el yugo, no se pueden doblar ni mirar hacia atrás. No miran el pasado porque en él solo ven lo que ha transcurrido. No miran el futuro porque solo lo confunden con lo que desean. No miran el presente porque solo le parece que es pérdida. Su vida, pues, se va escurriendo en un hondón y así, como por más líquido que viertas, nada aprovecha si debajo no hay un recipiente que lo recoja y conserve. Así tampoco importa nada el caudal de tiempo que se te dé si no hay dónde se deposite.
Es extraordinario, realmente. Qué conmovedor. Sí, muy. Escuchar esta palabra escrita en latín, traducida hoy a tantos idiomas modernos y venerada sin duda por todos aquellos que no aspiran a vivir en el mundo del monopolio de la verdad, sino en el de la convivencia. Muy lindo. Visitamos entonces, nos visitó Séneca hoy en el Café La República. Estamos disfrutando de estas lecturas de Santiago Kovadlov, de un libro que, por otra parte, vuelvo a decir, tiene una connotación muy particular, no solo por la antigüedad, sino por lo trajinado del libro. Sí. Esto yo se los voy contando porque no lo ven los oyentes, Santiago. Es un libro trajinado, un libro muy leído por Santiago Kovadlov, trabajado por Santiago Kovadlov, está lleno de marcas de resaltador, de marcas de lápiz, está con tiritas de colores. Santiago es muy prolijo, está muy bien conservado, es precioso en todo sentido que hayas traído tu Séneca. Bueno, me alegro mucho de que así lo vivan los dos, Mónica y Jorge, y también nuestros oyentes, porque un ejemplar que nos ha acompañado a lo largo de toda la vida, desde los 20 a los 83 años, dice mucho de que la lectura de estos autores como Séneca acompaña toda nuestra vida y no solo un momento. Nos vamos a encontrar con la señora Graciela Fernández Mejide. Gabriela, estoy en lo cierto, ¿no? Y seguramente con un tema en el medio. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Y ya estamos, como siempre, con el pase, con Graciela Fernández Mejide, seguramente del otro lado de la línea. Hola Graciela, ¿cómo te va? Santiago y Jorge, estamos acá. Aquí estamos, Graciela. Bien, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, disfrutando de la radio, que nos gusta mucho. Y de paso, sí, claro, te cuento que nuestra primera entrevista de hoy fue a Jesús Rodríguez, y tuvo una motivación que quiero trasladártela, que es que se realizó en Barcelona los días 17 y 18 de este mes, una reunión donde era una especie de foro del progresismo mundial, propiciada por Pedro Sánchez, el presidente de España, por Lula, por la presidenta de México, y donde participó Jesús Rodríguez, ¿no?, como secretario de la Internacional Socialista. Entonces el motivo era, ¿hay alternativa al neoliberalismo? ¿Va por ahí la alternativa? Estuvieron discutiendo eso, ¿sirve para algo eso? Bueno, esta era un poco la intención que tuvo nuestra conversación con Jesús, ¿no? Bien útil. Y la verdad que no te voy a hacer repetir lo que dijo Jesús, pero ojalá mantuvieran todos ellos idea de que viene lo que se llama la teoría del péndulo. Claro. De pronto muy a la derecha y de repente pega el golpe. Y no te digo muy a la izquierda, porque tampoco fue productivo. Lo vimos con Cuba, con Kosovo, con Yugoslavia, con todo eso. Pero un centro que comprenda los problemas de la gente y los problemas de lo que es gobernar, y qué falta nos haría. Qué frase fuerte, Graciela, déjame que la subraye. Un centro que comprenda los problemas de la gente, porque esa frase nos lleva a pensar si la orientación intransigente de la política, la concepción de la política como monopolio del poder, no es fruto de una profunda incomprensión de los problemas de la gente, de la crueldad que implica eso. Bueno, la crueldad, una cosa sería incomprensión porque sos limitado en tu entendimiento. Otra cosa es cuando te das cuenta que existe y te dice me importa un pito. Claro. Ahí está. Hay algo de eso, Graciela, en el espíritu
dominante en el ambiente, en el mundo entero hoy, ¿no? Hay algo de... Porque la crueldad existió siempre, pero hay cierta exaltación. Hay cierta exaltación, que eso es lo que nos alarma y nos hiere. Yo diría que nos lastima, ¿no? Bueno, justamente Jesús Rodríguez hablaba de los depredadores de la democracia. Claro. Depredadores. Claro. Ese término utilizó, ¿no? Y hablaba del concepto de un mundo que va trasladando su concepción de la política del campo de las reglas del juego social, claro, al campo de las empresas que establecen criterios puramente pragmáticos de eficientismo en desmedro de la convivencia. Mira, ahí hay un ejemplo que nosotros vivimos muy, y córtenme si se hace muy largo. ¿Ustedes recuerdan antes de la pandemia cuando los laboratorios Pfizer hacían pruebas con distintos voluntarios que se presentaban, sí, para hacerlo? Sí. Y después resultó que el kirchnerismo privilegió una vacuna que servía menos de la mitad que tenía menos de la mitad de la eficiencia, sí, claro, de la Pfizer, que hubo que comprarla después, de todas maneras. Totalmente. Sí, tremendo lo que decís. Sí. Bueno, es un caso que está investigando la justicia, hay un proceso al respecto, ¿no? Claro. Hay denuncias concretas, pero sí, creo que es muy bueno tu ejemplo. Muy bueno, es el abaratamiento de la vida. Claro. Y que hay cosas que no se pueden ceder y que las tiene que hacer el poder, las tiene que hacer el poder. Tiene que haber un poder con suficiente honestidad y suficientes sistemas de contralor que vigile que las cosas se hagan bien. Que a nosotros nuestra democracia nos haya salido un poco mal y que tengamos los problemas que tenemos, no quiere decir que se invalide el sistema como tal. Nada, exactamente. ¿No es cierto? Y creo que un poco esto es lo que estamos hablando, ¿no? La posibilidad de que haya alternancia, que haya otra contrapropuesta a lo que estamos viviendo. Graciela, nos estamos yendo nosotros, son las 14, empieza el porqué, así que te mandamos un beso grande y nos reencontramos, si te parece bien, la semana que viene. Para ustedes un beso también, y sí, si estamos todos sin gripe ni ninguna peste. Acá nos encontramos. Un gran abrazo, Graciela. Chao, Santiago, chao, Mónica, chao a todos, nos vemos el domingo que viene. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en la 1110.